Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión de la Comisión Delegada del día martes 7 de junio 2022, presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, acta número 15-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 7 de junio, de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berliveita, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. Punto de información. Sobre la situación de la expresidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Yanine Áñez, la presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Mildred Carrero, quien expresó su apoyo irrestricto a Yanine Áñez, expresidenta constitucional transitoria del gobierno interino de Bolivia y presa política, quien lleva más de 445 días tras las rejas de forma arbitraria, como consecuencia de las despiadadas persecuciones policiales con fines políticos, con instauración de acciones penales que vulneran su derecho a la defensa y libertad. Denunció que Áñez es víctima de los tratos crueles e inhumanos que están afectando su integridad física, psicológica y moral. Agregó que la expresidenta no le respetan sus garantías mínimas del debido proceso, de la presunción de inocencia, ni el resguardo de su integridad humana. Hoy las mujeres venezolanas defensoras de la paz, justicia de un Estado de Derecho, nos unimos a todas aquellas voces que piden justicia por todas las presas políticas, en especial por Yanine Áñez en Bolivia. Sobre la pretensión del régimen de culpar a los médicos y trabajadores del sector salud de la crisis humanitaria compleja sanitaria decretada por la ONU, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado José Trujillo, quien rechazó las acusaciones contra el sector salud por la crisis hospitalaria compleja que existe en Venezuela y llama a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estar atentos, advirtiendo que empezarán de nuevos ataques hacia los médicos y enfermeras de todos los centros asistenciales del país. Hace año y medio decían que los médicos venezolanos éramos unos héroes porque habíamos enfrentado a la pandemia del COVID-19 sin insumos, sin servicios básicos, sin ni siquiera apoyo gubernamental. Ahora suena paradójico que el régimen pretenda culpar nuevamente a los médicos por el desastre en el sector salud. Aclaró que la crisis de salud existe mucho antes de las sanciones internacionales impuestas contra funcionarios del régimen y los acusó de usar de manera vilipendiosa los recursos destinados al sector sanitario para otras cosas. Responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la falta de insumos médicos y las deplorables condiciones de los hospitales públicos en Venezuela, recordando que dicha situación fue diagnosticada por la Oficina de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien afirmó que existe una crisis compleja y sanitaria en Venezuela. En la sesión de la Comisión Delegada celebrada este martes, expresó preocupación por la designación de una abogada como directora adjunta en el Hospital Pérez Carreño, pues a su criterio,
La única intención de esta licenciada será perseguir al personal del sector salud que labora en este centro médico. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Único, debate en rechazo a la dolarización progresiva del precio de la gasolina. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Único, debate en rechazo a la dolarización progresiva del precio de la gasolina. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Dayaixa Aray, quien calificó la dolarización del precio del gasoil de cruel, que pone a la nación, una vez más, en un contexto no solamente del descalabro e irresponsabilidad del manejo de PDVSA por parte del régimen, sino al pueblo venezolano en mayor desgracia por la mengua de su poder adquisitivo y lo grave que afecta el traslado de toda la cadena alimentaria del país, provocando fuerte incremento del costo de los alimentos en la canasta básica. Reiteró la exigencia de la plataforma unitaria y la Asamblea Nacional Legítima de propiciar las condiciones para que se produzca en Venezuela un cambio político democrático que sustituya el modelo destructivo que hoy maneja el poder en el país. Es importante que alertemos que todas las políticas del régimen siguen afectando al pueblo venezolano, por lo que insistimos en el cambio de modelo político y establecer un camino que garantice condiciones reales a través de la voluntad de los venezolanos y podamos cambiar y recuperar no solamente la democracia, sino la industria petrolera y la economía del país. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Omar González, José Ricardo Salazar y Luis Estaferi, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la comisión delegada del 7 de junio del 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Diputadas y diputados que estén de acuerdo en aprobar el acta leída por secretaría, por favor, con la señal de costumbre. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobada el acta leída por secretaría. Por favor, secretario, de lectura de la propuesta de orden del día. Primero, debate en rechazo a la violencia y la persecución política generada por la dictadura de Nicolás Maduro en contra del presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Segundo, proyecto de acuerdo en seguimiento, protección y defensa de los activos de la República en el extranjero recuperados por el gobierno encargado de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración de propuesta de orden del día leída por secretaría. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. En consideración está aprobado entonces el orden del día y la propuesta de orden del día de la Secretaría. Secretario de lectura del primer punto. Primero, debate en rechazo a la violencia y la persecución política generada por la dictadura de Nicolás Maduro en contra del presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate el diputado Williams Dávila. Adelante, diputado. Muy buenos días, presidente Guaidó, demás colegas de la Asamblea Nacional Legítima. La agresión sufrida el pasado sábado por el presidente Guaidó por parte de un grupo de personas que lo increparon en Cojedes, pertenecientes al PSUV y dirigida por una diputada Nesliu Rodríguez, es una situación que nos debe llamar mucho a la reflexión y a la atención tanto a la comunidad internacional como a todo
el mundo político nacional. Es necesario que se dé una pronta investigación para que los perpetradores de este atroz ataque fascista sean llevados ante la justicia. Ya la comunidad internacional se ha pronunciado, países defensores de los derechos humanos como el caso del Canadá, los Estados Unidos, la OEA, ONG, intelectuales incluso del mundo de la izquierda, presidentes de naciones amigas como el caso del presidente Duque, han rechazado esta agresión fascista desplegada por adeptos al partido del régimen de Nicolás Maduro. El presidente Guaidó estaba realizando una gira pacífica por el estado Cogede. Y esta gira pacífica fue agredida de manera violenta, como también ocurrió hace una semana en Maracaibo. Esto es muy grave y esto tiene que ser repudiado por todos nosotros, porque pone en evidencia que Nicolás Maduro es enemigo de la paz. No quiere ningún tipo de diálogo ni de negociaciones. Siempre está en la acera del frente, buscando la forma de sabotear cualquier proceso que conduzca a unas elecciones libres en Venezuela, para salir de la emergencia humanitaria que está acogotando a todo el pueblo sufrido de Venezuela. Esto indudablemente para la oposición, mientras nosotros en la plataforma unitaria estamos discutiendo el reglamento para que se den las elecciones primarias en Venezuela, para darle una salida democrática a la crisis de la emergencia humanitaria que vivimos, tal como ha sido señalado por la comunidad internacional, incluso hasta por el propio Vaticano. En contraste, el régimen lo que practica es una atroz persecución y actitudes violentas contra la oposición. Mientras nosotros estamos luchando para salir de la emergencia humanitaria, para que nuestras universidades tengan presupuesto justo, para que nuestros jóvenes no estén migrando a otros países, para que nuestras familias se integren y no estén desilvanadas como hoy día a causa de más de 6 millones de compatriotas que se encuentran fuera del país. Que queremos agricultura que progrese, trabajadores con sus beneficios sociales, gente humilde que salga de la pobreza, mientras nosotros estamos buscando precisamente el bien común. El régimen entonces propicia la violencia y la persecución, como es el caso de esta agresión fascista contra el presidente Juan Guaidó. Me preocupa realmente esta agresión, y en Cojedes ahí hay particularmente un núcleo violento del PSUV. Yo recuerdo que en el año 2016 a un grupo de diputados que fuimos nosotros a hablar de la Asamblea Nacional, cuando la presidía Henry Ramos Ayub, fuimos agredidos, nos persiguieron más de 100 motorizados, 30 vehículos, dentro de los cuales esos vehículos nuevos taxistas color blanco, los Chevys esos, los Cherry, bueno, nos persiguieron hasta el Bohío desde Cojedes, ya agarrando la carretera para el estado Carabobo. Bueno, hay un núcleo violento. Yo hago un llamado a las autoridades para que definitivamente esto se investigue, para ver cuáles son esos núcleos fascistas violentos que lo que generan precisamente es una situación de violación de los derechos humanos, de los derechos de hacer política para solucionar los problemas de Venezuela. Yo creo que aquí hay una situación que debemos realmente analizar. Este es un régimen que ampara todas estas cuestiones terroristas. Fíjate tú qué casualidad que el sábado ocurre esta agresión contra Juan Guaidó y al mismo tiempo en Argentina se detiene un avión
de carga venezolano Boeing 747 vinculado a Irán, en donde venían 14 venezolanos y 5 iraníes que están siendo investigados, de acuerdo con el documento de migración compartido a Reuters por las autoridades de Argentina. Y vemos nosotros precisamente que incluso algunos congresistas de Argentina dicen que ese avión iba con la finalidad de hacer inteligencia en Argentina. Y ese mismo día hay un acuerdo entre Irán y Venezuela. Ambos países están bajo las sanciones administrativas internacionales, mantienen estrechos lazos y firmaron el sábado precisamente el día de la agresión, el día de la infamia en Cogede contra la paz, un plan de cooperación a 20 años que incluye aspectos de defensa, de energía, etcétera. Lo que estamos viendo, que le entregan las refinerías, que ahora tenemos que importar gasolina, etcétera, porque se acabó la industria petrolera venezolana. Entonces, colegas diputados, pueblo de Venezuela, denunciamos esta agresión fascista, no la podemos aceptar, lo repudiamos a este régimen fascista, a este régimen explotador del pueblo venezolano, a este régimen que lo que ha hecho es empobrecer más al venezolano para enriquecer a un grupo de personas que se han beneficiado con los dineros de la corrupción y del petróleo. Así pues de que, compañeros diputados, todos unidos, repudiemos este hecho fascista, porque esto pone en peligro la lucha política democrática en Venezuela. Muchas gracias, diputado Dávila. Tiene la palabra la diputada Karin Vera. Muy buenos días, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, demás miembros de la Junta Directiva de esta Asamblea, colegas diputados, periodistas que hoy nos acompañan, venezolanos en general. Desde la fracción de Primero Justicia queremos rechazar de manera categórica los diferentes ataques vandálicos que se han registrado en contra de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional. Ataques que han sido innecesarios, ataques que atentan contra la democracia, contra la libertad y contra el libre pensamiento de todos los venezolanos. Primero lo vimos en Maracaibo, el fin de semana lo vimos en el estado Cojedes, y lo peor de todo es que en este último ataque vimos cómo altos personeros del régimen que encabeza Nicolás Maduro eran los que impulsaban y promovían tan adefesia actuación. Nosotros nos solidarizamos y acompañamos a Juan Guaidó y a toda la dirigencia política venezolana que enfrenta a la dictadura que representa Nicolás Maduro, y le informamos y ratificamos al país nuestro compromiso de lucha. Seguiremos recorriendo cada rincón de Venezuela, cada pueblo de nuestro país, cada ciudad, cada estado, cada parroquia, sin descanso, promoviendo la organización, promoviendo la planificación de actividades, promoviendo el activismo, promoviendo la lucha, porque aquí no está planteado el cansancio. Aquí lo que sigue es un trabajo de organización, un trabajo de avance, de organización unitaria que nos permita avanzar en un proceso electoral libre, competitivo, participativo, con garantías de cambio que nos permita darle este vuelco al panorama político y lograr consolidar la entrada de la apertura de la democracia con actores políticos que nos representen, que le den la bienvenida a la libertad y que juntos, entre todos, logremos construir esta Venezuela tan deprimida y tan devastada por un régimen que hoy nos oprime y que pretende callar nuestra voz, golpeándonos, amedrentándonos, pero que en nada van a conseguir, porque nosotros seguiremos adelante y seguiremos avanzando en este trabajo que se llama Venezuela, democracia y libertad. Muy buenos días. Muchas gracias, diputada Karin Vera. Tiene la palabra la diputada Mildred Carrero. Buen día, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente interino de Venezuela, reconocido por la comunidad internacional, colegas diputados de la comisión delegada, señores de los medios de comunicación. Quiero comenzar mi intervención solidarizándome con todos los ciudadanos víctimas del régimen, como lo son los presos políticos.
Todo sistema autocrático en la persecución de la conservación del poder incurre en abiertas violaciones tanto al derecho interno como al derecho internacional. En Venezuela, desde la asunción del poder por parte de Nicolás Maduro y su nomenclatura, se ha incrementado exponencialmente la violación de los derechos civiles y ciudadanos de los habitantes de nuestro país. Tenemos como política de Estado el uso de la violencia, el atemorizamiento y la instrumentalización de la asistencia social como herramienta de control. Hoy por hoy, el tirano ha volcado el aparato represivo del Estado para someter al gremio de salud a sus dictámenes e imposiciones. Tanto es así que lo someten a salarios de hambre, a condiciones laborales que atentan contra los principios laborales que protegen a este gremio y los obliga a trabajar como esclavos modernos, con la espada de Damocles sobre su cuello, ya que pueden ser judicializados bajo la imputación de la comisión del delito que amerita su privación de libertad. Tanto es así que en los distintos espacios sociales, haciendo gala de un humorismo macabro, el ciudadano común dice que los trabajadores de la salud son los nuevos chinos de Recadi. Mas lo que sí es cierto es que son los nuevos chivos expiatorios, como antes lo fueron los trabajadores petroleros, los jueces, los maestros, los sacerdotes, los defensores de los derechos humanos, como es el caso de Javier Tarazona, los militares disidentes, los políticos opositores que se han resistido a someterse a las condiciones hegemónicas que pretende imponer el régimen para tolerar el ejercicio de la oposición política. Recientemente, en este mismo mes, el presidente interino Juan Gerardo Guaidó Márquez fue atacado salvajemente por el aparato paramilitar y terrorista al servicio del régimen castrochavista madurista. Ataques que han puesto en peligro su vida en diferentes oportunidades, puesto que se han disparado armas de fuego sobre sus vehículos. Todas estas conductas están insertas en delitos previstos y sancionados por el Estatuto de Roma. Son delitos de lesa humanidad, delitos que gozan de toda impunidad por la lenidad de la Fiscalía del Ministerio Público, que es muy célere para privar de libertad a personas que se oponen al régimen y que premian a quienes protegen a la dictadura. En el caso específico de los ataques sufridos por el presidente interino Juan Gerardo Guaidó Márquez, podríamos decir que la más afectada es su esposa, Fabiana Rosales, puesto que ella teme que su esposo sea asesinado por la dictadura. Pero lo más grave es que esta amenaza a la vida de Juan Gerardo Guaidó pende también sobre la propia Fabiana Rosales y sus hijos. Esto atenta no solo contra sus derechos humanos, sino que es una situación perversa de acoso por parte del régimen castrochavista madurista para sembrar el miedo en la población venezolana que se opone, para callar a la gente que sale a la calle. El sujeto del terror es el pueblo venezolano, que pretende atemorizar a tal grado que frenen las protestas que están activas por las denuncias constantes de la crisis humanitaria compleja en la que está sumergida Venezuela. Visto todo esto, propongo que se eleve ante el fiscal de la Corte Penal el correspondiente informe sobre las agresiones de maneras que formen parte del expediente de la Corte Penal Internacional que sigue la dictadura chavista madurista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado Neider Peraza. Buenos días, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Lo primero que quiero dejar claro es que los demócratas rechazamos la violencia. Esa violencia de la cual hemos sido objetos los venezolanos y que especialmente se ha visto manifestada en el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, tanto en el estado Zulia como en el estado Cojedes, pero que no escapan de ello los jóvenes que duraron días secuestrados por organismos de seguridad sencillamente por expresarse y exigir justicia para un mártir de la patria. Esta misma violencia política que dejó ciego a Rufo Chacón,
la misma violencia política que se ha llevado la vida de cientos de jóvenes y de algunos mártires en nuestro país, que nosotros no queremos siga ocurriendo, y en función de ello, decirle a nuestro país el compromiso que tenemos hoy, los venezolanos, los diputados, los dirigentes políticos, para lograr que Venezuela vuelva a enrumbarse por un Estado de Derecho, de justicia, que le permita a los venezolanos discernir, pero que también nos permita dirimir los conflictos, como se debe hacer en pleno siglo XXI a través de la palabra. Esa violencia a la cual quieren acostumbrarnos y que hoy se evidencia a través de la persona del presidente encargado Guaidó, pero que no escapa a nadie de ella, es la que nosotros queremos dejar de lado y manifestar de manera clara e inequívoca el compromiso que tenemos hoy con nuestro país para restaurar el Estado de Derecho, y que ese Estado de Derecho se traduzca en bienestar, en prosperidad y en una mejora en la calidad de vida de los venezolanos, que hoy ha sido mermada producto de que la violencia política, producto de que las decisiones que se han tomado erradas en materia económica y en materia social ha provocado que millones de venezolanos hoy estén en otro país buscando mejores oportunidades. Nosotros no podemos entrar en ello, y es necesario que pensemos el país que tendremos en los próximos años para nuestros hijos, para nosotros mismos, y que de esa forma nosotros podamos lograr que Venezuela salga adelante. Cuente usted, presidente Guaidó, cuente usted, hermanos venezolanos, que vamos a seguir hasta lograr que Venezuela pueda salir adelante, que vamos a continuar la lucha, que vamos a ir a buscarlos a todos ustedes, hermanos venezolanos, para reconciliarnos, para reorganizarnos, y para que a través de elecciones libres, justas, nosotros podamos lograr que Venezuela se enrumbe definitivamente por un sendero mejor, y que eso nos permita salir adelante, que nos permita recobrar la calidad de vida, y que quienes hoy tratan a través de la violencia romper con la libertad, romper con el Estado de Derecho en nuestro país, nosotros no vamos a caer en ello, por el contrario, vamos a continuar buscando a nuestros hermanos venezolanos para que reconstruyamos nuestro país, y que eso nos lleve por senderos de reconciliación, no a la violencia. Vamos a continuar a la calle de manera firme, sin violencia, pero con objetivos claros: restaurar la democracia en Venezuela. Muchas gracias, diputado Naiber Perazo. Para concluir este debate, el diputado Freddy Superlano. Adelante, diputado. Señor presidente de la Asamblea Nacional y del gobierno interino Juan Guaidó, miembros de la Junta Directiva de esta Asamblea Nacional, colegas diputados. La violencia política en este país se instauró hace cerca de 23 años con la llegada al poder de quien fuese presidente de esta república, el difunto presidente Chávez. Fueron años de bastante dificultad para ejercer nuestros derechos políticos constitucionales, porque se evidenció durante mucho tiempo, el atropello sistemático de factores que le eran adversos al régimen, al modelo, al poder de facto gobernante en este momento, que tuvieron muy serias repercusiones: encarcelamiento, exilio forzoso y hasta la muerte. De hecho, hace 5 años muere un joven mártir por la lucha de la democracia, Nomar Lander, a quien, a propósito de ello, se le rendía homenaje recientemente en la ciudad de Caracas. Jóvenes se reunían para conmemorar conjuntamente con su familia la muerte de este insigne venezolano que dio su vida por las causas democráticas y libertarias del país. Con rosas en su mano, con fotografías que visualizamos, por supuesto, el rostro de este mártir, sirvieron para ser elementos de acusaciones, de persecuciones a 4 jóvenes estudiantes, dirigentes del partido político Voluntad Popular, donde incluso se llegó a especular que se les llegase a imputar instigación al odio, asociación para delinquir, terrorismo y quizás, ¿no?, el más pequeño de los delitos que se le imputaba o que se les quería imputar, el de vandalismo. Conmemorar
con una rosa blanca, con la familia, con imágenes de este joven, significaba entonces para la dictadura un agravio personal al dictador Nicolás Maduro y al modelo que impera en el país. Mas, sin embargo, mientras estos hechos se suscitaban y se desarrollaban días anteriores en el estado Zulia, mientras el presidente Guaidó, en una gira que venía realizando por el país y que tocaba en este estado, era víctima de una persecución que en su principio creíamos nosotros que eran hechos aislados, que un concejal y dirigente del PSUV se habían dado la tarea de boicotear una actividad un día viernes y otra actividad también convocada por el presidente, que no es otra cosa que un recorrido, un casa a casa, un contacto directo con los ciudadanos, como cualquier venezolano pudiera hacerlo en este país o cualquier otro ciudadano en cualquier país del mundo. Eran boicoteados por dirigentes del partido oficialista, por el partido de la dictadura. Frases de odio, obstaculizando el acceso de los ciudadanos a una asamblea, que es un derecho civil. Nunca tuvieron ningún tipo de observación ni el más mínimo comentario por aquellos que representan los órganos del Estado, que se han convertido más en órganos de persecución a la disidencia de la dictadura que a ejercer el Estado de Derecho como tal de los venezolanos. Esto que se presentaba en el estado Zulia en 2 ocasiones, que como bien lo dije anteriormente se creía que era un hecho aislado, resulta que pasó a mayores. Y en el estado Cojedes el pasado fin de semana, después de un extraordinario recorrido en el barrio El Retazo, en la ciudad de San Carlos, capital del estado Cojedes, después del presidente recoger a viva voz, en primer testimonio, en primera persona, de los habitantes de este sector, en las calamidades que han tenido que sufrir en los últimos años, en las necesidades de servicios más básicos como el agua potable o cualquier otro de las necesidades allí existentes, como inclusive el de la comida, cuando manifestaban lo difícil que ha sido sobrevivir en todo este tiempo y el éxodo masivo de los jóvenes, que forma parte de la tarea también que el presidente Guaidó ha venido desarrollando en toda Venezuela, que no es otra cosa que escuchar, pero oír a los ciudadanos, donde están los problemas para el acompañamiento necesario. Después de esa extraordinaria actividad en este populoso sector, era emboscado, o éramos emboscados, mientras nos manteníamos allí a la espera de una reunión a efectuarse minutos después con la plataforma unitaria democrática. Estos hechos que pasa, en un principio se podían ver solamente como insultos, improperios, tenía consigo también acompañamiento de dirigentes políticos del PSUV, concejales, diputados, que no solamente arengaban a estas personas para que agredieran al presidente, sino que, como se puede evidenciar en videos y en fotos, desde la intención hasta de matar a la figura, al hombre, al ser humano que se encontraba allí y a quienes la acompañaban. Fui testigo de cómo también algunas de las personas que allí se apersonaban, que eran tutelados, dirigidos por dirigentes políticos del PSUV, tenían armamentos. Fui testigo del atropello que iba mucho más allá de solamente las palabras a convertirse en lo físico. Y uno empieza a reflexionar después de estos hechos hasta dónde serán capaces de llegar estos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué serán capaces de hacer el día de mañana? Lo que hoy, o lo que de manera desagradable se vivió ese fin de semana, que no pasó de insultos, empujones, rajuños, pudo haberse convertido en un hecho mucho más lamentable. Y no solamente por el asesinato que se hubiese podido cometer del presidente Guaidó, sino también de cualquiera de las personas que lo acompañaban. Hasta inocentes que estuvieran trabajando en el sector o que estuvieran pasando por allí cerca. La violencia política en este país se ha convertido en la principal herramienta de persuasión, de miedo, de terror que se le hace a los ciudadanos para que no se atrevan a hacer cualquier cosa que le incomode a la dictadura. La violencia política ha sido de nuevo el arma con la que pretenden resurgir
estos grupos de choque, que bien se hacen llamar en algunas partes colectivos en el pasado círculos bolivarianos, pero que no tienen otro objetivo que no sea el de amedrentar al ciudadano. Hemos demostrado en el pasado que a esto no le hemos temido y que más allá del peligro que esto significa, nunca hemos detenido nuestra lucha. El presidente Guaidó ha dado demostraciones de valentía en el pasado con acciones como estas, como persecuciones que se han dado también a otros dirigentes políticos, diputados y también sindicalistas que han estado presos y han estado detenidos. Casos como por ejemplo el de Roland Carreño, que hoy en día todavía se encuentra preso, ¿no? Con imputaciones que usted no pudiera entender cómo a una persona como a Roland se le hacen, pero que entendemos de que la lógica criminal de la dictadura utiliza a los organismos del Estado precisamente para hacer este tipo de acciones. Nosotros agradecemos el acompañamiento y el apoyo, la solidaridad que han dado gobiernos de otros países, solidarizándose con el presidente Guaidó, con el gobierno interino, pues por supuesto señalando, ¿no?, que estos hechos pues no son los que le convienen más para conseguir la paz en Venezuela. Países aliados o cercanos al régimen como México han manifestado su estupor al respecto, y hoy no nos queda a nosotros de esta Asamblea Nacional no solamente solidarizarnos, ¿no?, con el presidente Guaidó, sino también repudiar estos hechos de violencia que pretenden de llevar al país a una escalada sistemática de violencia, a la comparación de países como Nicaragua o el propio Cuba, la propia Cuba, donde entonces se ataca la incidencia de manera física y frontal a sus dirigentes. Es muy difícil y complejo que en medio de un proceso de negociación que se pretenda hacer, estas sean las prácticas que utilice la dictadura para evitar que eso se dé. Hoy nos corresponde a nosotros seguir en las calles, seguir acompañando a nuestros ciudadanos, seguir haciendo estos señalamientos, pero asumir también el riesgo, porque sin duda alguna esta Asamblea Nacional, sigue siendo esta Asamblea Nacional la voz de aquellos que no tienen voz. Aquellos que se atreven a enfrentar las arremetidas más fuertes de la dictadura a través de sus grupos violentos, pero que sepa todo el pueblo de Venezuela que estamos dispuestos a continuar nuestros contactos, nuestras visitas, nuestro recorrido, para que la gente entienda que no están solos, que seguimos nosotros en pie de lucha y que más temprano que tarde tendrá que darse una salida política y pacífica a esta crisis que viven los venezolanos, no solamente de ingobernabilidad, sino también de indefensión que hoy en día vive el ciudadano. Así que esta asamblea, de este parlamento que goza el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional y de todos los venezolanos, hoy nosotros criticamos, señalamos estas prácticas violentas de la dictadura, pero también hacemos un llamado a las instituciones, a las individualidades, a los artistas, deportistas, todo aquel que repudie estos hechos, que lo haga de manera pública, y por supuesto nuestro apoyo irrestricto al presidente Juan Guaidó para que siga haciendo su tarea, el recorrido, pues por supuesto teniendo siempre las medidas para resguardar su integridad física, pero jamás callando la voz de los venezolanos, sino todo lo contrario. Muchas gracias, colegas diputados, junta directiva, presidente de esta Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, diputado Superrano, a los que intervinieron en este debate. No solamente agradecer la solidaridad mostrada por el cuerpo legislativo, sino todos los que se han manifestado abiertamente en contra de la violencia que es sistemática de la dictadura, una dictadura señalada por delitos de lesa humanidad, una dictadura que ha pretendido a sangre y fuego tratar de acallar, invisibilizar a los más vulnerables, a los que hoy sufren no solamente por falta de servicios básicos, sino también por la lejanía de sus familias o simplemente por querer vivir en libertad y democracia. Esa es nuestra razón de estar en las calles de Venezuela, lo cual seguiremos haciendo. Algo importante para este Parlamento es no permitir la normalización de la violencia política y de ningún tipo ejercido o que pretende ejercer la dictadura. Un patrón sistemático, por lo cual elevaremos las denuncias de las instancias correspondientes. En minutos además haremos una rueda de prensa al país con respecto a lo que fue la cumbre de las Américas, en nuestra conversación con el presidente de los Estados Unidos, pero también, por supuesto, la denuncia, de nuevo, porque vamos a permitir que se normalice la violencia de un grupo afecto al régimen, al PSV, claramente identificado, y por el contrario seguiremos defendiendo los derechos de todos los venezolanos.
Muchísimas gracias, diputados, por este importante punto. Luego elevaremos las denuncias a las instancias correspondientes, entendiendo el secuestro de lo que tiene que ver con las instancias y las instituciones en Venezuela, entendiendo la actuación de la Corte Penal, de la Comisión de Derechos Humanos, de la ONU, de la misión independiente, y de los lugares donde hoy los venezolanos tenemos que buscar justicia al ser denegada y secuestrada en territorio venezolano. Secretario, por favor, de lectura del siguiente punto del orden del día. Segundo, proyecto de acuerdo en seguimiento, protección y defensa de los activos de la República en el extranjero recuperados por el gobierno encargado de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado José Prat. Buenos días, ciudadano presidente. Por medio de esta intervención queremos dejar constancia que la fracción de la causa R salva su voto en este proyecto de acuerdo del punto número 2, debido a, que notamos algunas contradicciones en el texto del proyecto de acuerdo. Adicionalmente a esto debemos lamentar pues la falta de conocimiento de forma oportuna y la falta de debate en el asunto, producto de que nos enteramos que esto se estaba acordando y se estaba presentando y que incluso había un proyecto apenas pocas horas antes de la sesión. Desconocemos los trasfondos en todo esto y por ende manifestamos pues que en lo poco que hemos leído vemos contradicciones, vemos asuntos que pudieran estar reñidos con la legislación, con el Estatuto de la Transición, con la Constitución, y ante todo ese cúmulo de dudas y de contradicciones, como ya lo hemos dicho, la causa R manifiesta por medio de este audio su voto salvado. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputado Prat. Tiene la palabra el diputado Edwin Luzardo. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. Demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados. A nombre de la fracción 16 de julio, queramos dejar claro nuestro rechazo por inconstitucional, porque significa contrario a lo que nos hemos planteado, como es sanear la República, dejar en duda todo lo que es la institucionalidad y la lucha contra la corrupción. Muchas cosas se han señalado y no han quedado claras, y la respuesta ahora es nombrar una comisión que su designación y su responsabilidad establecida en esta propuesta viola todo lo que está establecido en la Constitución Nacional. De tal manera que nosotros, a la fracción 16 de julio, salva su voto, pero también nos retiramos de cualquier debate que lleve a tratar de aprobar esto que va en contra de lo que es el sentimiento de los venezolanos, de lo que es la Constitución Nacional y de lo que ha sido las banderas de lucha de cada uno de nosotros. De tal manera que nosotros no solo salvamos el voto, sino que nos retiramos de la sesión en protesta por estas pretensiones. Muchas gracias, presidente, colegas diputados y demás miembros de la directiva de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, diputado Luzardo. Tiene la palabra la diputada Delsa Solórzano. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. De nuevo nos trae a la Asamblea Nacional Legítima un tema que ha sido tratado en esta instancia en diversas oportunidades, y tengo que decir que la última vez que me referí en este escenario a este tema de monúmeros también fue para votar en contra de una decisión que claramente era ilegal, inconstitucional, como fue la designación por vías ajenas al reglamento de una comisión que supuestamente estaba encargada de todo el tema que tenía que ver con la reestructuración de monúmeros. En aquel momento nosotros argumentábamos que ya había un decreto emitido
por el ciudadano presidente Juan Guaidó el decreto número 38 que obligaba a la reestructuración inmediata de Monómeros y a la destitución de la junta directiva, de la cual todo el mundo tiene serias dudas en cuanto a sus competencias y capacidades y otros aspectos incluso de mayor tamaño. Lamentablemente hoy, más de 6 meses después, volvemos con el mismo tema, donde en lugar de proponerse al país y a esta Asamblea Nacional, a aquellos diputados, a aquellos partidos políticos que no tenemos ninguna vinculación, repito, ninguna vinculación con ningún organismo del gobierno interino y tampoco con Monómeros ni el resto de las empresas, pues bueno, de nuevo nos traen por sorpresa un documento que se hace llamar acuerdo, y porque un acuerdo de Cámara significa que las partes lo hayan debatido suficientemente y este no ha sido el caso, y que las fracciones de Proyecto Venezuela y de Encuentro Ciudadano, en nombres de las que me refiero hoy, no vamos a acompañar. Nosotros conocimos hace poco rato el documento que se nos presenta, que además está viciado de inconstitucionalidad. Señalamos además que este vicio de inconstitucionalidad evidentemente hace nulo, en nulidad absoluta el acuerdo, pero no solamente eso, está disfrazado en todo el documento una intención que no es la de la reestructuración de Monómeros o de aquellas empresas que tengan serios inconvenientes con sus juntas administradoras, sino que se crea un organismo suprajuntas administradoras para intervenirlas todas, un organismo de carácter absolutamente político-partidista, ajeno al verdadero fin de todo esto, que tendría que ser la profesionalización del manejo de las empresas, y además se crea también un nuevo ente para el resguardo de los activos de la nación, obviando que ya existe un ente para el resguardo de los activos de la nación. Incluso hay un comisionado que ha sido muy felicitado y muy celebrado, pero hoy también se crea un ente burocrático partidista por encima de cualquier organismo del gobierno encargado, incluso por encima del propio gobierno encargado, en un acto, reitero, de absoluta inconstitucionalidad. Más allá de eso, nosotros debemos destacar que se encuentra vigente en el país el decreto número 38, emitido por la Presidencia de la República, por la Presidencia legítima de la República, en fecha, en octubre del año pasado, concretamente en fecha 5 de octubre del año 2021. Ese decreto que ordenaba no solamente la reestructuración de Monómeros, sino que ordenaba una auditoría inmediata para que quienes no tenemos idea de qué ocurre dentro de esa empresa podamos saberlo, por un tema de transparencia frente al país. Sin embargo, hoy de nuevo se atenta contra un decreto que está vigente y se deja al gobierno encargado pintado en la pared, dependiendo de la comisión delegada, a la cual se le otorgan funciones que también son inconstitucionales, como lo es la contratación de una empresa que se va a encargar al mismo tiempo de evaluar quiénes son los candidatos que pudieran estar a la cabeza de las juntas administradoras ad hoc. Esas no son funciones de la comisión delegada, y yo lamento mucho tener que referirme de nuevo a este tema en estos términos en el seno de la Asamblea Nacional. De tal manera, estimado presidente y colegas parlamentarios, que en nombre de Proyecto Venezuela y de mi partido Encuentro Ciudadano, de ambas fracciones parlamentarias, nosotros votamos en contra de la aprobación de este acuerdo. Es todo. Muchísimas gracias, diputada Delsa Solórzano. Se está presentando un acuerdo que hoy no tiene proponente, que simplemente se deja para que la Secretaría le dé lectura. Hay 3 votos salvados, incluyendo las fracciones de la concertación, que agrupa a diferentes partidos, y también la 16 de julio.
de hacer varios comentarios con respecto al acuerdo. Por favor, secretario, de lectura del proyecto de acuerdo. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, acuerdo en seguimiento a la protección y defensa de los activos de la República en el extranjero recuperados por el gobierno encargado de Venezuela. Considerando que el patrimonio de la República ha sido gravemente perjudicado por los hechos de corrupción por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro Modo, lo cual ha supuesto que el ingreso de la nación se haya visto comprometido por actos de corrupción sin precedentes en nuestro país, acarreando una terrible crisis humanitaria compleja. Considerando que en el marco de lo dispuesto de la Constitución y el Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional y el presidente encargado de la República tienen el deber de proteger los activos del Estado en el extranjero. Considerando que desde el año 2019 y en virtud del esfuerzo emprendido desde la Asamblea Nacional y el gobierno encargado de la República, ha sido posible la recuperación y la protección de activos de la República y otros entes del Estado venezolano en el extranjero que resultan de vital importancia para la reconstrucción del país. Considerando que el profesionalismo y la transparencia deben ser pilares que rijan la recuperación y la protección de los activos de la República y de otros entes del Estado venezolano en el extranjero. Considerando que en el proceso de recuperación y protección de activos supone el compromiso de cumplir con estándares internacionales que garanticen la autonomía, operatividad de las empresas recuperadas, que le permita ser más eficaces y libres de interferencias políticas, tal como lo plantean las directivas de la OCDE. Considerando que las juntas administradoras ad hoc designadas en virtud de los esfuerzos por recuperar y proteger los activos de la nación pueden llevar a modificaciones pertinentes en su proceso. Acuerdo. Primero, iniciar un proceso de revisión y actualización de todas las juntas administradoras ad hoc de las empresas del Estado que hayan sido recuperadas, así como un proceso de evaluación de los activos recuperados. En afirmación de la autonomía y en virtud de su régimen legal especial, la Junta Administradora ad hoc del Banco de Venezuela queda exenta de lo previsto en este acuerdo. Segundo, crear una comisión especial de la Asamblea Nacional encargada de supervisar el cumplimiento del presente acuerdo, cumplimiento con las disposiciones y procedimientos contenidos en el estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, crear el Consejo Nacional de Protección de Activos en el Extranjero, adscrito a la Presidencia encargada de la República, encargado para la gestión de los activos de la República y otros entes del Estado venezolano recuperados en el extranjero, sin perjuicio de la autonomía del Banco Central de Venezuela, a fin de garantizar su administración de forma técnica, eficiente, transparente y en conformidad con los estándares internacionales que persiguen la correcta gobernanza de las empresas estatales y el manejo eficiente de los demás activos de la República. Este Consejo orientará su actuación a lo dispuesto en el estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y estará conformado por 3 miembros, con una duración del cargo de 2 años, quienes deben contar con los siguientes requisitos. Primero, ser ciudadano venezolano. Segundo, poseer titulación académica de 4º grado y al menos 10 años de experiencia en el área relevante para el sector energético, experiencia de negocio en áreas relevantes y complementarias a los sectores de las empresas recuperadas. Tercero, no presentar conflictos de interés económicos ni políticos.
ser reconocido por haber actuado con independencia y buen criterio en responsabilidades anteriores. Cuarto, haber alcanzado cargo de director, de junta directiva, de alta gerencia, consultor jurídico o equivalentes a las empresas de prestigio, o tener una alta formación académica siendo docente reconocido como titular en universidades reconocidas. Quinto, ser de reconocida solvencia ética. Cuarto, la comisión delegada, mediante concurso, escogerá una empresa consultora en procesos de selección de talento para designar de los 3 miembros del Consejo Nacional de Protección de Activos en el extranjero, empresa que presentará al presidente encargado para que él someta ante la delegada una quinera de candidatos para cada posición a llenar, que cumpla con los requisitos en el artículo anterior. Los mismos serán evaluados por los miembros de la delegada para determinar su aprobación o inaprobación con los 2/3 partes de sus integrantes. La inaprobación de alguno de los candidatos presentados debe ser justificada en virtud de los requerimientos ya establecidos para acceder a dicho cargo. Quinto, que este consejo tendrá como funciones: primero, supervisar y dar orientación en representación del presidente encargado a las juntas directivas de las empresas del Estado recuperadas por el gobierno encargado. En ese sentido, poder proponer cambios en la composición de sus dichas juntas, los cuales serán valorados por el gobierno encargado y la Asamblea Nacional, en conformidad con lo previsto en el artículo 15 y 17 del Estatuto de Transición. Asimismo, podrá acceder a toda la información financiera y operativa de las empresas, proponer modificaciones en sus estatutos, promover medidas estratégicas para conducir los negocios y, en general, ejercer cualquier otra función de administración. Todo ello sin perjudicar el debido respeto a las funciones de cada órgano de dirección de la cadena de corporaciones de las empresas del Estado. Segundo, diseñar estrategias legales para proponer y recuperar de activos de la República y demás entes del Estado venezolano, sin perjudicar las funciones de la Procuraduría Especial de la República, por lo que podrán trabajar de forma conjunta. Tercero, velar por la recuperación y la protección de los activos de la nación, así como la transparencia del manejo de las mismas. Para ello, realizar las gestiones que resulten necesarias frente a esta en órganos internacionales relacionados con la materia. Cuarto, garantizar que las gestiones de desarrollo en el manejo de los activos de la nación en el extranjero que hayan sido recuperadas por el gobierno encargado de la República se ajusten a los estándares y directrices internacionales que permitan su correcto funcionamiento. Quinto, en general, llevar a cabo todas las gestiones y labores necesarias para garantizar la recuperación y la protección de los activos de la nación de conformidad a los objetivos trazados en el estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo ello sin perjuicio a las facultades del control que posee la Asamblea Nacional. Sexto, que una vez tome posesión del cargo los miembros del Consejo Nacional de Activos, deberán solicitar y gestionar la realización de auditorías externas con firmas internacionales de prestigio, así como supervisar las auditorías en marcha anteriormente solicitadas por la Asamblea Nacional a la gestión de las empresas del Estado que han sido recuperadas por este órgano legislativo. Deberán realizar una revisión exhaustiva de las administraciones ad hoc y juntas directivas de las empresas del Estado que han sido recuperadas por la Asamblea Nacional y el gobierno encargado de la República. Séptimo, llevar a cabo la reestructuración de las juntas administradoras ad hoc, para lo cuales serán ratificados o nombrados nuevos miembros en un plazo de 90 días, siendo dicha selección llevada a cabo de conformidad a los estándares internacionales designados y garantizar su profesionalismo, eficacia, transparencia y autonomía en el manejo de las empresas del Estado.
El proceso de selección de la Junta Administradora ACOP se llevará a cabo con los principios de autonomía, independencia y transparencia en el gobierno contemplados en los siguientes puntos. A. Preferentemente tener suficiente formación profesional de 4º grado y o experiencia de 10 años en alguna de las siguientes áreas: innovación, sector energético, administración de empresas, negocios y otras áreas relevantes de interés que atiendan tareas específicas por cada empresa a conformar. B. No presentar conflictos de interés, ni económicos ni políticos. Ser reconocido por haber actuado con independencia y buen criterio en responsabilidades anteriores. C. Preferiblemente venezolano, con reconocimiento empresarial. Octavo, contratar en apego a lo establecido en la Ley Especial de Contralorías Públicas asociado a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los bienes activos de interés del Estado venezolano en el extranjero. A una empresa consultora especializada en procesos de selección de talento para que, en un plazo de 60 días, identifique a los candidatos que cuentan con el perfil adecuado para ocupar los puestos ejecutivos de la Junta ad hoc en las empresas que así lo requieran. Dichos candidatos deben ser remitidos a este cuerpo legislativo para su consideración y designación. Para la selección de las empresas consultoras debe tener en cuenta los siguientes elementos. A. Se debe presentar al menos 5 empresas consultoras especializadas en procesos de selección de talento. B. Dicha empresa debe ser conocedora de la región, propósitos, objetivos y planes estratégicos de las empresas a recuperar. C. Las consultoras no deben tener ningún conflicto de interés ni con las empresas a reestructurar o con algún miembro de la Asamblea Nacional. D. Contar con el prestigio internacional, con una trayectoria de al menos 10 años de experiencia en el proceso de selección de talento, así como una cartera de clientes comprobada. La comisión delegada proveerá la búsqueda de dichas empresas y la contratación será aprobada por las 2/3 partes de la comisión delegada. Noveno, se deberá evaluar a las juntas administradoras ACOP y a todas y cada uno de los miembros de las juntas administrativas de cada una de las empresas de acuerdo a los planes estratégicos desarrollados, objetivos, logros, procesos innovadores y desempeño en general. Asimismo, la reestructuración de dichas juntas administradoras deberá decidirse por las 2/3 partes de la comisión delegada. Décimo, una vez confirmadas las nuevas juntas administradoras ACOP, adelantar un proceso de revisión y actualización de los estatutos de las empresas que haya lugar. Décimo primero, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por la decisión de la Junta Directiva y en conformidad con lo previsto en el artículo 13, numeral 4 y 56, última parte, del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 14 días del mes de junio del año 2022, año 211 de la independencia y 163 de la federación. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Antes de pasar a someterlo a votación, y de acuerdo, algunos comentarios breves con respecto a lo que tiene que ver este acuerdo y su origen. Más la reciente comparecencia incluso en la Comisión de Contraloría de la Junta Directiva de Pequibén. Como ustedes saben, en diciembre se rechazó el decreto 38, o se improbó por parte de esta comisión delegada, esta Asamblea Nacional, para la reestructuración inmediata de monómeros y la necesidad de auditoría externa. Luego se aprobó un informe con los votos salvados
de dos de las fracciones parlamentarias o los grupos parlamentarios que hacen vida en ese informe. Se ordenaba la contratación ad hoc de una empresa para seleccionar un headhunter, cosa que también, por cierto, decía el decreto improbado. A la fecha no se ha realizado producto de la inacción, precisamente de Pequien, en la cual ha puesto diversas excusas en este momento, lo cual urge, en este caso, su modificación inmediata. Y una cosa es el control parlamentario, otra cosa es el sobrecontrol parlamentario a la cual ha sido sujeto el gobierno encargado, por lo cual ha sido complejo incluso remover uno de sus miembros. En la reciente comparecencia, cuando se increpó de esto, hubo varias excusas, pero creo que lo importante en este momento es subsanar de manera urgente. Es absolutamente insuficiente y no va al corazón de la situación este acuerdo parlamentario. Es genérico, debe ser mucho más específico, darle margen de acción no solamente al gobierno encargado, incluso al control parlamentario que deriva la delegada. Lo urgente entonces es subsanar luego, por cierto, un informe de la OFAC para la solicitud de renovación de licencia por parte de Monómeros, donde hablaba sencillamente, precisamente de la renovación de la Junta, de la gobernanza, como se ha hecho espejo de las diferentes empresas del Estado. En este caso, urjo a la Comisión de Contraloría a lo siguiente, adicionalmente, aunque vamos a pasar a consideración el acuerdo y luego lo que tiene que ver con la Comisión de Contraloría. En consideración del acuerdo leído por Secretaría. Con los votos salvados que fueron señalados, se considera aprobado. Adicionalmente, al cuerpo legislativo de la Comisión de Contraloría 1, la investigación de la contratación, de la supuesta contratación de una empresa o escritorio de lobby por parte de Monómeros fue consultada en la reciente entrevista que tuvo la Asamblea Nacional, la directiva, y no se dio respuesta, a pesar de que incluso un escritorio se presenta como tal. Así que urge a la Comisión de Contraloría 1 a lo que tiene que ver con la investigación de la contratación de el escritorio de Otto Reich, dado que Ximena Sanz de Santa María se presenta como una empresa contratada por parte de Colombo Monómeros por Colombo Venezolano. Así que urjo como punto 1 eso. Como punto 2, la investigación de lo que tiene que ver con la modificación de las juntas directivas de manera inmediata. La comisión delegada, como saben, no tiene competencia ejecutiva, por lo de manera urgente se debe dar, dado este acuerdo y la inacción por lo cual se aprueba este acuerdo de la Junta de Pequien en la contratación de una junta de una headhunter, un cazador de talentos para, de manera transparente y limpia, designar no solamente la junta directiva, sino también la gerencia de Monómeros, como se dijo en diciembre, incluso en el informe. Adicionalmente, lo que fue la denuncia de un diputado de esta Asamblea Nacional por parte de la gerencia o directiva de Monómeros. Adicionalmente, en esa misma, el nombramiento de miembros de la directiva de Monómeros como otras acciones de relevancia sin notificación de la Asamblea Nacional, también por parte de esa junta directiva de Pequien. Así que, como ven, diputados y diputadas, es absolutamente insuficiente este acuerdo, no va al corazón del asunto, que fue el informe aprobado hace 6 meses, el decreto improbado también por este cuerpo legislativo hace 6 meses, y se le ha dado largas a una situación que deriva también, insisto, no solamente del necesario control parlamentario, sino del sobrecontrol que se pretende ejercer sobre la presidencia encargada. Así que esperemos que de manera inmediata se solvente y se subsane entonces esta situación a la que ha acarreado la inacción de la Junta de Pequien. También a las diferentes instancias de la Contraloría y los demás órdenes posteriores
luego de la Comisión de Contraloría. Con esto levanto, por lo cual convocado a la materia de la sesión del día de hoy e invito a los periodistas a la rueda de prensa que daremos en minutos desde Caracas. Saludos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.